¿Qué es Bitcoin? Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada. Los Bitcoins son monedas digitales que puedes enviar a través de Internet. Comparado con otras alternativas, Bitcoin tiene numerosas ventajas. Los Bitcoins son transferidos directamente de persona a través de la red sin pasar por un banco u otro intermediario. Esto significa que las comisiones son mucho menores, puedes usarlo en cualquier país, tu cuenta no puede ser congelada y no hay prerequisitos o límites arbitrarios. Miremos cómo funciona. Los Bitcoins son generados en todo Internet por cualquiera con un programa gratuito llamado minero de Bitcoin. Crear Bitcoins requiere una cierta cantidad de trabajo para cada bloque de monedas. Esta cantidad se ajusta automáticamente por la red para que los Bitcoins siempre sean creados a un ratio predecible y limitado. Tus Bitcoins se guardan en tu billetera digital, que te resultará familiar si usas banca digital. Cuando transfieres Bitcoins, una firma electrónica es añadida. Pasados unos minutos, la transacción es verificada por el minero y es almacenada permanente y anónimamente por la red. El software de Bitcoin es completamente abierto y cualquiera puede revisar el código. Bitcoin está cambiando las finanzas de la misma manera que la web ha cambiado el periodismo. Cuando cualquiera tiene acceso al mercado global, florecen grandes ideas. Miremos algunos ejemplos de cómo los Bitcoins están usándose hoy en día. Puedes comprar videojuegos, regalos, libros, servidores y calcetines de alpaca. Existen varias casas de cambio donde puedes intercambiar tus Bitcoins por dólares, euros y más. Los Bitcoins son una gran forma para que pequeños negocios y autónomos reciban publicidad. No cuesta nada empezar a aceptarlos, no hay cargos o comisiones y recibirás negocio adicional de la economía Bitcoin. ¿Qué es el Bitcoin en una sola palabra? Libertad. Eso es el Bitcoin. Es lo que representa. Libertad para poder tener tu dinero y tener el control absoluto de lo que tú tienes. Se ha ido preparando de una manera muy sistemática para poder lograr algo que será inevitable. La implementación de una nueva moneda, un nuevo orden, como usted le llame. No voy a hablar acerca de teorías conspiranoicas en mi video, pero sí, precisamente, acerca de una nueva moneda de cada país, en donde pues no se tenga que utilizar el papel, no se tenga que utilizar las monedas en metal, porque van a servir para propagar algún tipo de virus. Y obviamente esta pandemia que se ha difuminado en todo el globo terráqueo ha servido para poder dar pie a que esto suceda. Este año, específicamente en septiembre, octubre del 2020, el Bitcoin va a tener una subida abrupta. Podría ser el 26 de septiembre de 2020. Y podemos utilizar este tipo de información a nuestro favor. ¿Cómo? Pues comprando Bitcoin, invirtiendo en algunas empresas de renombre, en algunas empresas en donde no se queden con tu dinero. ¿Cómo hacerlo? Bueno, en alguno de mis videos puedes conseguir información valiosa al respecto. El Bitcoin no ofrece hacerte rico. Te brinda la oportunidad de tener libertad, de tener el control de tu dinero, de que seas tú el administrador de tus bienes. Más adelante en mis videos tendré la oportunidad de hablarte de cómo aprovechar estas subidas del precio de Bitcoin, ya que es fluctuante, sube y como sube también puede bajar. Entonces es en estos momentos en donde nosotros debemos aprovechar estas subidas muchas veces para vender cuando está caro y pues comprar cuando está muy económico. En este momento es el mejor momento o uno de los mejores momentos, porque es que hay muchos momentos. Después del halving del Bitcoin habrá otro momento para comprar Bitcoin. Este es un buen momento. Hace solamente unos días, el 12 de marzo de este año 2020, el Bitcoin llegó a $4.001. Incluso supe que una madrugada de estos días posteriores llegó a 3.900 y algo. Son buenos momentos para poder comprar
esta criptomoneda. Y me preguntarás, pero bueno, voy a tener Bitcoin, pero de repente mi dinero vale mucho y pues de la nada el dinero me va a valer nada. Así es el Bitcoin. El Bitcoin, el precio sube, baja. Siempre es fluctuante. Pero hay algo que hay que reconocer. Y vamos entonces a la historia. En el histórico de Bitcoin, desde que comenzó con céntimos de dólar. Y hoy, quien tenga un Bitcoin ya tiene más de $6,000. Y seguirá subiendo, seguirá en esa escala hacia arriba. Porque históricamente el Bitcoin ha subido de precio. Siempre la tendencia es alcista, pero en el tiempo. El Bitcoin es limitado. Solamente hay 21 millones de monedas de Bitcoin. No más. No se pueden adicionar más Bitcoin. Son los que están. Y ya.